Hermanos, bendiciones. Hoy les traigo un hermoso video con el sacerdote Luis Toro. Escuchemos este testimonio donde un hombre cuenta cómo le fue en la religión pentecostal. Él pertenecía a esa religión y decidió volver al catolicismo y nos cuenta su experiencia y por qué decidió regresar. Escuchemos el testimonio. Le ha dado para edificación del pueblo. Y primeramente, pues le doy gracias también a mi amigo aquí presente, a mi hermano también en Cristo, de que nos acompaña, que si él no lo hubiera hecho el favor, pues yo no estuviera aquí, pero gracias a Dios obró y gracias a él también pude llegar acá a poder compartir con todos ustedes este bonito testimonio. Pero por mi ignorancia y por falta de preparamiento, yo busqué otra religión que son sectas protestantes, donde llegué al conocimiento de las sectas, de que cada una de las sectas piensa cada uno como él cree o interpreta la Biblia como él quiere. Cuando yo estaba dentro de la secta, que duré aproximadamente 7 años. ¿Recuerda el nombre de la secta? ¿Qué secta estaba? ¿Recuerda el nombre? Sí, yo pertenecí a la secta pentecostal Asambleas de Dios. ¿Y cuando Es, duró como 10 años, fue que? duré aproximadamente como 7 ¿7 años, años? como 7 años en las sectas protestantes. Cuando yo tenía ese tiempo, llegó un día un pastor de la Pentecostal Unida, como les vuelvo a repetir, cada uno de las sectas tiene su manera de pensar y de interpretar su manera, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó ese pastor a mi casa, que fue invitado por mi madre, porque mi madre también pertenece a una secta, pues se sentó y empezó a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando él me habló de la palabra de Dios, a la secta que yo pertenecía, ellos creen en la Trinidad, pero los pentecostales unidos, ellos no creen en la Trinidad. Y me empezó a hablar de la unicidad de Dios. Al poco de conocimiento que yo tenía de la Trinidad, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con él, pero no quedó conforme. Así de que él me invitó a un debate a su casa y yo, presto y querer conocer más de Dios, fui a la casa de él. Testimonio que Dios nos permite. Gracias al Señor. Tenemos al hermano Eliseo, que nos va a dar su testimonio de conversión, cómo ha hecho para estar en la iglesia de Cristo, después de estar en una secta. Pero antes vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento, para que sea tú que nos ilumine y a través de este testimonio podamos animar a otras personas que quieren volver a la iglesia, la única que tú fundaste, y que este testimonio sirva para fortalecer la fe de muchos católicos, para que sepan la verdad del Evangelio y sepan la verdad de la iglesia, cuál es la una y única iglesia que Cristo fundó. Señor, que este testimonio sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como les decía, queridos hermanos, tenemos hoy la dicha de compartir con ustedes un nuevo testimonio que Dios nos regala. Un hombre que ha vuelto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con alegría, con gozo, con fe, con entusiasmo y ahora muy orgulloso de estar dentro de la iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Vamos a darle pues paso al hermano Eliseo, que va a compartir con nosotros este testimonio. Cuéntenos, hermano Eliseo, ¿usted nació en la iglesia católica, nació en la iglesia protestante o cómo fue? Y si fue católico, ¿cómo fue meterse evangélico y después cómo fue para regresar en la iglesia católica? Hoy la gente que Dios ha querido que escuche este testimonio están muy atentos
porque quieren escuchar de ti cómo es que Dios obró en tu vida para llegar ahora a estar en la Iglesia Católica. Gracias. Pues como usted dice, gracias le doy al Señor, ¿verdad? De que me permite poder testificar y anunciar, pues, ¿verdad? Una parte de mi vida para poder edificar y para poder construir, ¿verdad? Aquellas almas que tal vez están un poco confundidas en el lugar donde están, ¿verdad? Así como dice el Padre, pues, gracias a Dios y gracias aquí a mi padre Luis Toro también, porque para mí es un padre espiritual. Desde que empecé a ver sus videos, para mí ha sido una gran dicha y un gran privilegio de poder conocer tanta sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Le ha dado para edificación del pueblo. Y primeramente, pues le doy gracias también a mi amigo aquí presente, a mi hermano también en Cristo, de que nos acompaña, que si él no lo hubiera hecho el favor, pues yo no estuviera aquí, pero gracias a Dios obró y gracias a él también pude llegar acá a poder compartir con todos ustedes este bonito testimonio. Cuando yo empecé a tener conocimiento de mi vida, les hablo a pesar de quizás de unos 10 años. En ese momento yo era católico, me instruyeron en la iglesia católica, pero de 10 a 12 años empecé a conocer los placeres del mundo. Empecé a inclinar mi corazón donde no tenía que inclinarlo, pues claro está de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mas nosotros es que nos desviamos y nos olvidamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Así de que en ese momento que yo me desvié de los caminos, llegué a un lugar donde conocí a Dios, pero distinto a como me lo habían enseñado mis abuelos y mis madres. Ahora en día comprendo de que ese propósito de mi desobediencia, que yo me comparo mucho con la historia del hijo pródigo, de que se alejó de la casa, porque yo así hice en mi vida, me alejé de la verdadera casa donde Dios me había puesto para que conociera la verdadera doctrina, pero por mi ignorancia y por falta de preparamiento, yo busqué otra religión que son sectas protestantes, donde llegué al conocimiento de las sectas, de que cada una de las sectas piensa cada uno como él cree o interpreta la Biblia como él quiere. Cuando yo estaba dentro de la secta, que duré aproximadamente 7 años, ¿Recuerda el nombre de la secta? ¿Qué secta estaba? ¿Recuerda el nombre? sí, yo pertenecí a la secta pentecostal Asambleas de Dios. ¿Y cuando Es, usted duró como 10 años? ¿Fue que? duré aproximadamente como 7 años, 7 años. como 7 años en las sectas protestantes. Cuando yo tenía ese tiempo, llegó un día un pastor de la Pentecostal Unida, como les vuelvo a repetir, cada uno de las sectas tiene su manera de pensar y de interpretar su manera, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó ese pastor a mi casa, que fue invitado por mi madre, porque mi madre también pertenece a una secta, pues se sentó y empezó a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando él me habló de la palabra de Dios a la secta que yo pertenecía, ellos creen en la Trinidad, pero los pentecostales unidos, ellos no creen en la Trinidad. Y me empezó a hablar de la unicidad de Dios. Al poco de conocimiento que yo tenía de la Trinidad, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con él, pero no quedó conforme. Así de que él me invitó a un debate a su casa y yo presto y querer conocer más de Dios, fui a la casa de él.
Y así fue. Yo sabía de que él no iba a estar él solo. Él era pastor de la Pentecostal Unida. Pero en ese momento que yo llegué a la casa de él, tenía otros compañeros, tenía toda su familia. Yo iba con mi madre y 2 hermanas, pero mis hermanas también, pues, eran de la misma secta a la que yo pertenecía. En ese momento yo sabía de que todos ellos se iban a poner en contra de lo que yo pensaba. En ese momento estaba yo teniendo un debate, yo siempre perteneciendo a una secta, pero él perteneciendo a otra secta, pero con diferente pensamiento, porque así son las sectas. Creo que si Dios nos enseña la unicidad de Dios, que es uno, porque eso también lo creemos nosotros, pero en 3 diferentes personas, ¿verdad? Creo que ellos lo manejan distinto. Y empezamos a hablar de la Trinidad al fin de cabo de que ellos no pudieron comprobar la unicidad. Mas hay muchos textos en la Biblia de que habla de la Trinidad. Y fue así de que a mí me quedó aquella inquietud en ese momento, ¿por qué pensaban ellos diferente? Porque yo hasta ese momento, yo pensaba que todos los evangélicos o todas las sectas, por decirlo así, pensaban todo igual, pero yo en ese momento me estaba dando cuenta que no era así, porque ellos me dijeron de que ellos no podían ir a mi iglesia, a la secta que yo A pertenecía, pesar de que eran pentecostales también. a pesar de que ellos eran pentecostales unitarios, ¿verdad? Pero nosotros éramos pentecostales Los dos pentecostales. A asamblea. pesar de que eran Cor- pentecostales, uno pensó una cosa y otro otra. Correcto. Entonces me pareció muy interesante por qué pensaba uno de una manera y el otro de otra manera. Y me fui y acurrí al pastor. Y yo le dije, pastor, pues allí han llegado unos hermanos que son de tal religión y me dice que quieren debatir con usted, porque ellos me lo dijeron, trae que le llevara el pastor. Y así fue, yo le llevé el comunicado al pastor, pero el pastor me dijo, eso no es de Dios. Entonces me admiró y me conmovió, porque creo que dice en Primera de Pedro 3:15, si no me equivoco, que uno hay que estar dispuesto a defender o a dar una respuesta de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y me conmovió porque el pastor de mi religión o de mi secta que yo pertenecí en ese momento, ¿por qué no quiso defender o por qué no quiso debatir? Y así fue. Empecé yo a estudiar, empecé a escudriñar. Me metí a YouTube y en ese momento voy encontrando aquí al padre Luis Toro. Pero lo voy encontrando como de esta manera. No tenía su vestimenta de sacerdote. Le eché un vistazo y yo vi que tenía un debate candente, como dicen, de candela. Y yo dije, no, es un charlatán, seguramente eso es un teatro, porque decía católico versus protestante. Yo nunca en mi vida había visto eso. Nunca en mi vida había visto que un sacerdote debatiera con un protestante. Entonces para mí era nuevo. Entonces lo dejé pasar por alto, pero seguí estudiando, buscando la enseñanza de la Trinidad. Pero siempre que iba a estudiar la Trinidad, estudiaba la Trinidad, pero conforme la teología protestante. Entonces, siempre habían cositas que me dejaban en duda. ¿Y por qué pensaban los testigos de Jehová de una manera? ¿Por qué empezaban los mormones de otra manera? Los adventistas de otra manera. Y eso me fue intrigando en mí. Pienso en la católica. Y me va apareciendo otra vez el Padre. Y yo dije, pues no, esto no es un teatro. Y lo empecé a ver. Ya era que tenía el debate acerca de la verdadera iglesia. Un debate con un protestante. Y vi que empezó a debatir, empecé yo a ver el video y empezó a debatir el padre de que me llamó tanto la atención que no paré de ver el video. Me lo eché enterito, como de 2 horas. Cuando vi esa enseñanza
de aquí, de este siervo de Dios, me quedó satisfecho, como dice él. Se saboreó ese caramelo, pero delicioso, y lo compartió con los que estaban viendo. Y yo sentí de que yo lo estaba también saboreando, pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué piensa así la Iglesia Católica? Hasta ese momento a mí me habían enseñado los protestantes que la Iglesia Católica era la gran prostituta, que eran idólatras, que eran un montón de cosas. Entonces, este momento que yo vi el debate que él tenía, me gustó tanto que me siguió interesando y empecé a buscar los videos más de él y empecé a hallar toda clase de videos de toda clase de doctrina de los hijos de María, quién escribió la Biblia, de dónde viene todo. Empecé a verlos. Sin mentir, Dios está presente y en cuya presencia de él estamos, que yo pasaba de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde viendo todos sus videos. Yo me reía y todos me decían en mi trabajo que estaba loco porque yo me reía yo solo. Pero yo sabía que me estaba saboreando algo bueno. Me gustó tanto que solo lo que me tardaba de mi trabajo a mi casa era lo que yo paraba de dejar ver los videos. Y cuando llegaba a la casa me bañaba, comía y me volvía a poner. En la noche me quedaba intrigado para no dormir, querer seguir viendo los videos. Sentía un despertar en mí de que yo no me lo explicaba, pero yo decía, ¿por qué? Si ellos, es una secta la Iglesia Católica, porque eso es lo que le enseñan a uno en las sectas protestantes. Y yo decía, ¿por qué si ellos son idólatras? Pero me fue llamando la atención cuando él tocó un tema acerca de las imágenes. ¿Qué es adoración y qué es veneración? Creo que el discernimiento y creo que el convencimiento no proviene de uno, sino proviene del Padre, el que le da eso a uno. Y me fue llenando aquel vacío, aquellas preguntas que yo tenía dentro de mí, con todas las respuestas que el Padre empezó a darle a los protestantes, y empecé a estudiar qué era veneración y qué era adoración. Y llegué al pleno conocimiento de que hay una gran diferencia a tener un respeto a una imagen, a tener la verdadera adoración a Dios, que Él es el que merece toda la gloria. Entonces comprendí y empecé yo ya a actuar distinto, porque hasta este momento yo era protestante, pero yo ya empecé a actuar distinto. Pero yo sabía que era por lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba escuchando de parte de usted. Entonces ya yo en mi iglesia, donde yo me congregaba en la secta, ¿verdad? Yo tenía un cargo que era líder acerca de los jóvenes y de los niños. Y yo empecé ya a hablarles como hablaba un católico. Yo ya no hablaba como hablaba un protestante, sino ya hablaba como pensaba un católico y como actuaba un católico. Entonces yo sentía de que algo estaba cambiando en mí, pero cuando seguía siempre viendo los videos del padre Luis Toro y que seguía él zarandeando a todos los protestantes, y yo decía, bueno, a este toro en cualquier plaza lo torean y no se cansa. Siempre tiene respuesta. Yo decía, ese es un hombre sabio de parte de Dios, porque creo de que no es él, sino que es el Espíritu que obra en él para poder transmitir, ¿verdad? El fruto, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Sino que da lo que él tiene, y creo que si Dios le ha dado este bonito don es para que él lo pueda dar a aquel necesitado. Entonces yo empecé a actuar ya, incluso yo ya empezaba a mandarle videos a mis familiares, y ellos me decían, pero ¿qué te pasa? Si sos protestante y estás mandando videos católicos. Pero yo sabía dentro de mi corazón que estaba haciendo algo, Dios estaba haciendo algo en mí. Pero hubo un día de que mi mamá se me acercó y me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Vas a seguir en la iglesia protestante? Ella me decía iglesia, ¿verdad? No me decía protestante. ¿Vas a seguir aquí
o vas a seguir en la iglesia católica? Y yo le dije, creo que la verdadera es la iglesia católica. Y no hay otra iglesia que la iglesia católica, porque yo he estudiado, mamá, le digo, y no he hallado ninguna otra religión que piense y tenga las mismas señales o las mismas doctrinas que tuvieron los apóstoles. Y ella me dijo, ¿cómo es eso? Y le empecé yo a estudiar, empecé a hablar con ella y empecé a decirle, y ella me decía, entonces, no voy a ir a ninguna ni a otra. Yo veo que no se puede. No, mamá, le digo, usted haga lo que su corazón quiera. Entonces, yo siempre seguí insistiéndole, pues yo siempre seguí yendo con ella. Pero para no hacer grande el testimonio, llegó un día que me tocaba adquirir un privilegio. Hasta este momento ya a los jóvenes yo ya les había introducido conforme lo que yo creía ya. Ya no creía como creían los protestantes, sino como yo había aprendido de sus videos. Defender la virginidad de María, defender la Trinidad. Me aprendí toditas las enseñanzas, versículos y todo. Y eso a ellos les impactaba, porque miraban en mí aquella carisma de poderles enseñar algo que yo sentía que a ellos también les llenaba, ¿verdad? Porque así es el Espíritu, creo de que llena en aquel hueco que necesita. Y estaban contentos los jóvenes, los niños también empezaron a aprenderse versículos y todo. Pero llegó el día, el gran día, donde creo que ya Dios tenía ya mi lugar para poder salir de la secta. Fue el Día de la Madre. Aquí, bueno, el 10 de mayo. El 10 de mayo me tocó el privilegio de poder presentar a los niños y de poder presentar un poco un mensaje acerca para las madres. Y mi corazón unos días atrás decía, la mejor madre es María, es María. Pero antes que se llegara ese día, pasó algo en mi vida que fue algo que yo hasta este momento no tengo palabras como poderlo explicar. Era tanta la angustia porque yo me sentía confundido. Yo decía, pero la iglesia católica es la verdadera, todo está conforme, está escrito conforme a la historia, porque estudié toda la historia también. Pero tengo que estar aquí en los protestantes porque yo iba con mi mamá, mis hermanas, una familia presentada. Entonces, pero yo sentí una gran agonía. Un día, como a las 4 de la tarde, derramé mi alma delante del Señor. Derramé mi alma como un niño necesitado de una orientación. Lloré mucho y recé por primera vez, una Ave María. Yo no me las podía, pero más o menos me acordaba cómo era y le recé a mi madre. Le recé y le lloré también a ella rezándole. Y en la noche tuve un consuelo, pero un consuelo tan lindo de que yo sentía de que era consolado por mi madre, por la Virgen María. Y el siguiente día que desperté me quedé pensando, primera vez que le oro a María y primera vez que yo tengo un consuelo así en la noche. Y algo me decía, el día 10 de mayo tenés que hablar de mí. Dentro de mi corazón yo sentía de que tenía que anunciar en frente de la congregación de los protestantes de la Virgen María, porque era la mejor madre por excelencia que había tenido el mundo entero. Y así fue. Me dejé llevar por lo que yo sentía, como lo dice la palabra de Dios, que Dios produce el querer como el hacer. Y así fue, me dejé guiar. Presenté los niños y me tocó hablar. Estaban todas las madres, estaba llena, ya se imagina la iglesia cómo estaba de los protestantes el día ese. Y estaba el pastor atrás y empecé a hablar. Les empecé a hablar, me acuerdo yo, que es el cuerpo de Cristo.
y les empecé a hablar que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y quien había dado a Cristo como cabeza había sido María, y ella no pudo haber dado solo la cabeza, sino todo lo que yo había estudiado lo había aprendido de los videos del padre Luis Toro, porque él ha sido para mí un gran apoyo, ha sido una persona de la que me ha aferrado en mis pruebas, que sigo adelante luchando para poder perseverar conforme lo dice la Escritura, conforme lo enseña la iglesia, para poder estar de pie. Y ese día fue una bomba. Todos los protestantes era como un velorio. No hubo ni un amén. No hubo ni un amén, todos callados. Yo estaba afligido porque me podían echar a palo. Pero Dios me dio la fuerza, terminé. Incluso no lo terminé, sino que el pastor me tocó y me dijo, ya basta, pare aquí. Y así fue. Yo me sentí satisfecho porque yo sé de que no estaba agradando a nadie, sino que estaba agradando a Dios, porque yo sé que Dios me lo había puesto en el corazón para declararle de que no pueden, porque ellos hablaban de otras mujeres, pero menos de María, porque en ninguna secta protestante habla de la perfecta Madre de Dios, de que hizo un testimonio tan bonito para que las mujeres lo aprendan a vivir, pero ellos no lo hablan, sino que hablan de otras mujeres. Pero yo lo hablé en ese día y me sentí tan contento porque había puesto a la madre por excelencia delante de todos ellos. En ese momento que terminé mi tiempo, me fui para atrás a tomarme una agua y el pastor empezó a contradecir en público en ese momento. Yo en poco me sentí un poco mal, ¿verdad? Porque estaba toda la gente, porque era muy querido por la gente, me quería porque le estaba enseñando a los niños y a los jóvenes, pero en ese momento él empezó a decir de que María no era la madre de Dios. Entonces, que María era madre nomás de Jesús del cuerpo. Entonces yo sabía de que él estaba errado, porque yo por gracia ya había estudiado todo eso, quiénes fueron los primeros que empezaron con esa energía y todo. Entonces yo sabía de que yo tenía las respuestas. Entonces yo lo dejé. Al final la gente me felicitó y me dijo que estaba muy bien lo que había hecho y todo. Pero en ese día yo ya no volví a poner un pie a esa secta. Yo me salí, pero el pastor no quedó conforme. Él me dijo que quería una explicación por qué yo lo había hecho. Yo le dije que sí, que iba a ir, y así fue. Fue un sábado que él me citó y fui. De las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hablando. Él llevaba una tablet, llevaba libros, llevaba su Biblia, llevaba un montón. Yo llevaba la Biblia y un montón de citas en mi mente. Porque eso es una cosa de lo que yo admiro del Padre, de que Él no anda con un montón de libros o papeles, ¿verdad? Yo sé de que hay, con no faltarle respeto a otras personas, de que sí es necesario a veces anotar, pero a veces es necesario la perseverancia en la oración para poder penetrar esas memorias llenas, ¿verdad?, de versículos y de enseñanza. Y eso es algo que me encantó y me fascinó y es algo que yo practico mucho. Y sigo el ejemplo del Padre de poder tener citas bíblicas en mi mente, de poder tener enseñanzas en mi mente para poder hablar cuando sea necesario. Y así fue. Él se sentó y empezó a decirme un montón de cosas. Yo lo dejé hablar. Le di su tiempo. Estaba la esposa al lado de él. Cuando me tocó mi turno, como usted bien sabe, cómo son los protestantes, no dejó hablar. Y empezó a renegar y a renegar y a renegar. Así pasó todas esas horas, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Excelente. Para mí no habían testigos de lo que yo había hablado, ni de lo que él había hablado, solo la esposa. Mi mamá había quedado impactada porque pues el pastor se había parado ahí en medio del culto y había dicho de que eso no era así.
pero yo sabía que tenía respuesta y sabía que el pastor le seguía metiendo cizaña, porque era cizaña de la mala. Entonces yo le dije a mi mamá, tráigamelo un día aquí a la casa y va a ver de que lo que él dice no está en la Biblia, pero lo que yo digo sí está en la Biblia. Y si yo hablo cosas que no están en la Biblia, usted va a ver a quién le cree. Y así, así fue. Mi mamá, no sé con qué mentira, porque él no quería ir. Él no quería ir porque él sabía cuál era la capacidad que yo tenía en el estudio de la Biblia. Él no quería ir, pero mi mamá lo convenció, no sé con qué mentira, pero allí se la dijo. Le dijo, mi mamá se llama María. Le dijo, María, yo no venía a esto. Pero yo le dije, ahora está aquí, ahora vamos a debatir. Vamos a debatir el punto de la iglesia verdadera. No, no, y no quería. Al final de que hizo un berrinche, pero un berrinche de que hasta la esposa de él me dijo, discúlpelo porque él no tiene modales. Y seguramente él puede ver este video y él sabe de que yo le fui respetuoso y no le falté al respeto. Él me decía que yo le faltaba respeto cuando yo le decía que él mentía con lo que hablaba, pero la misma escritura dice que el que habla mentira, mentiroso es, ¿verdad? Y así fue de que yo en esa vez me separé de los protestantes, pero hasta ese momento yo no había visitado una iglesia católica. Hace mucho tiempo, como les había dicho, desde que tenía 10, 11 años que yo desvié mi corazón, hasta ese momento pues yo pensaba de que creía en la verdadera iglesia, pero no había asistido. Pero un día se me movió el corazón y dije, bueno, voy a ir. Y empecé a buscar una iglesia católica. Pero como en el lugar donde yo resido, donde yo vivo, pues no es como allá en mi cantón, que allá están abiertas las iglesias todo el día, ¿verdad? Entonces yo las miraba cerradas y yo decía que no las abren o tienen un día específico. Y fui como 2 veces y no hay abierta ninguna vez. Pero llegué un día de que me propuse y dije, no, me voy a estar ahí, no me muevo hasta que la abran. Y así fue. Me fui un domingo. Los domingos tienen que hacer misa. Y así fue, me fui para enfrente de una parroquia. Y ahí me quedé. Yo miraba que nunca abrían esa puerta y no miraba ni un alma que entraba. Yo decía, pero ¿qué será esto? Y empecé a orarle a Dios. Y empecé a decirle, Dios, si es tu voluntad de que yo me congregue en tu verdadera iglesia, porque yo ya tenía el convencimiento de que la iglesia católica era la verdadera, haz que entren unas personas aquí para yo ver que en verdad están haciendo la misa. Y nada, pasé como 15 minutos esperando bajo el sol con una gran calor y no entraba nadie. Pero seguí orando. La persistencia, ¿verdad? De orar. Al final no venía solo uno, sino venían 2 parejas. Me mandó 2 y entré a la iglesia por primera vez. La gran coincidencia que ese día que yo entré a la iglesia católica fue el día del Padre. Y ese día estaban en la procesión con el Santísimo. Yo sabía de que aquello redondo, aquello que se le llama Eucaristía, era Dios. Yo tenía en mi corazón la convicción que ese era Dios. Y me llenó tanto el gozo de que yo me acordé de que había sido despreciado un día de la madre por hablar de mi madre santísima, de la Virgen María, pero estaba siendo recibido en un día del Padre por nuestro Padre Celestial en la presencia, ¿verdad?, de Él. Y en ese momento que pasa la procesión, pasa el sacerdote y yo me postro de rodillas y empiezo a derramarme mis lágrimas y empieza a temblar mi cuerpo. No sé si el Padre pudo apercibir, pero yo sentí de que el Padre también sintió aquello porque yo estaba derramado
porque yo sabía la convicción de que ahí estaba Dios enfrente y me estaba diciendo, bienvenido, por primera vez en una iglesia católica. Fue tan maravilloso de que desde ese momento me propuse yo a confesarme y a perseverar en la iglesia católica para no desmayar, para poder seguir adelante y teniendo en cuenta también que cada uno de nosotros como católicos somos llamados a pertenecer a la iglesia y a defender a la iglesia y a defender lo que Dios nos ha dejado, que es algo tan maravilloso, la tradición apostólica, la sucesión apostólica. Y ahora vivo para Dios y ahora yo sé que Dios está en mí por medio de ese misterio que nos ha dejado, que es la Eucaristía, porque ahora para mí comulgar, para mí eso es lo más sagrado y lo más lindo que puede existir. Para mí si lo hiciera todas horas lo hiciera. Entonces, en ese momento yo empecé a asistir a la iglesia católica y empecé a infiltrarme también de los protestantes, porque ese era mi anhelo de desenmascarar a esos mentirosos, porque ahora yo me sentía, por la gracia de Dios, preparado para decirles la verdad. Y así fue. Me fui a meter a una iglesia pentecostal también y le fui a decir al pastor que quería debatir con él de la Trinidad, porque eran Pentecostal Unidos. Y me dijo que no, me dijo, no estoy para eso. Usted crea en lo que usted cree y yo creo. Y así fue, respeté. De ahí llegó otra pastora también a la casa. También salió corriendo, porque así es, así son ellos. Cuando ven que hay argumento, ellos salen corriendo. La pastora quería, por medio de mi mamá, quería seguir llegando ahí, pero ya no le permití. Ya no la permití y se fue. Pero lo más duro que me ha quedado ahora que estoy perseverando en la iglesia católica es de que mi madre pues sigue yendo a las sectas protestantes. Y lo más doloroso es enfrentarla en el sentido de que pues estamos divididos, porque en realidad pues así lo dice la palabra, ¿verdad? De que hay que, tiene que haber división, ¿verdad? Pero creo que yo no le falto al respeto con instruirla, con quererla evangelizar, porque yo sé de que es para su salvación, aunque ella piensa lo contrario, ¿verdad? Pero yo sé de que la perseverancia y la oración algún día va a ser efectividad en ella y espero un día que, así como mi madre santísima y mi padre, pues la vuelvan a ella, porque ella también antes era católica. Y lo más doloroso es de que cuando ella me niega todo de la iglesia católica, yo me quería representar ya como católico, conforme a las imágenes. Eso fue algo muy duro también, que ella no me lo quería permitir. Pero como he aprendido algo del Padre, de que Él utiliza mucho a veces metáforas, ¿verdad? Podemos decir así. Y le hice a ella algo así. Le dije, mamá, ya no voy a ir a ninguna iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia católica, ya no voy a andar diciéndole nada a usted ni a los protestantes. Porque yo he retado a muchos protestantes, a muchos que dicen mejor teólogos, que saben mucho de la Biblia. Y mi mamá los ha llevado a la casa y yo sé que ella lo va a ver. Los ha llevado a la casa y no saben nada porque están en la mentira. Entonces yo le digo a mi mamá que ya no iba a ir a la iglesia católica. Pero ella me dice, ¿pero por qué? Ahí está bien, me dice. Así me dice ella, ahí está bien, sigue yendo. No, mamá, ya no. Yo voy a traer a una persona aquí a la casa y voy a vivir en fornicación, le digo. Porque no tengo compañera de vida, entonces yo le dije a mi mamá que iba a traer una persona para vivir así rejuntada. Y me dijo mi mamá que no me lo permitía. No, mamá, si eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer. Al final me salió diciendo ella, bueno, está bien,
hacer lo que vos querás. Y yo le dije, voy a llegar y voy a volver a los vicios. Porque antes, cuando no conocía de los protestantes ni de la Iglesia Católica, estuve en el mundo también y tuve mucho conocimiento de los vicios. Y así fue. Y mi mamá me dijo que sí. Y yo le dije, ve, ¿hasta dónde llega usted? Ahora yo le digo, no es eso, le digo, sino que quiero poner una imagen. ¿Me da el permiso? Le digo, porque como quiera, ella es mi madre y tengo que guardarle respeto. Para traer una mujer y vivir en adulterio me dijo que sí, pero para poner una imagen me dijo que no. Ahí la caché yo. Y le dije, mamá, eso es mal, le digo, porque me está permitiendo para algo que es pecado y algo que no le afecte en nada a usted y no me lo permite. No, me dijo, no. Si querés en tu cuarto hacer lo que querás. Y así fue. En mi cuarto puse el altar y no me bastó solo en el cuarto, sino que en la puerta de mi cuarto, que es en la sala, que para entrar al cuarto, puse una gran imagen de la Virgen, del Niño Dios y de San José y puse flores y puse una gran camándula. Y ahora ya empiezo a llenar en toda la casa de estampillas de la Virgen y de nuestro Dios. Creo que Dios así obra y creo que Dios así empieza a llenar hogares y como así ha empezado a llenar en mi hogar con mi madre, espero también que un día, como ella ha permitido que yo ponga estampilla, algún día también Dios empiece a tocar su corazón para que ella se convierta y se venga a la verdadera iglesia. Y yo ahora me siento contento y no dejo de sentirme satisfecho por las maravillas que Dios está haciendo por medio de las redes sociales, de que son cosas de que sirven para bien y sirven para mal. Allá cada quien como le queramos dar uso, ¿verdad? Pero el padre Luis Toro aquí presente, pues ha hecho un trabajo enorme, enorme, enorme de que hasta ahora en día sigue siendo para mí alguien de que admiro mucho y respeto mucho y por la voluntad de Dios se me ha dado la dicha de conocerlo y poder testificar de lo que Dios ha hecho por medio de él, porque él fue que hizo todo por el medio del Padre de Luis Toro, de que por ver tantas enseñanzas, por ver tantos videos, de que cada vez que miraba un video y decía, yo sé que me están viendo los protestantes, yo decía, uy, me está hablando a mí. me está... Él siempre decía, son fieles los protestantes a mis videos, y yo decía, sí, yo lo soy. Yo sabía de que Dios estaba haciendo algo y yo sabía de que Dios le ponía palabra a él y me estaba llamando, y así es de que llegué a la iglesia católica, estoy aquí y aquí está mi hermano que es testigo de que ahora por la gracia de Dios estoy sirviendo en la iglesia como mujer y también estoy sirviendo en un grupo también para organizar eventos y gracias a Dios no pierdo la fe que algún día también pueda impartir algún mensaje de que él quiera, ¿verdad? Porque todo es de que Dios lo permite y Dios lo quiere y creo que para mí este es un inicio de que Dios viene haciendo algo en mi vida y así espero de que todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica pues vean y comprendan y no solo se dejen llevar por lo que dicen o por lo que les enseñan momentáneamente, sino que se vayan a la tradición, que se vayan a la raíz, que se vayan donde dependieron, porque dependimos todo de los apóstoles, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? En los profetas y en los apóstoles y principalmente en Jesús, igual también en nuestra Madre Santísima. Así de que este es mi testimonio y espero de que sea para edificación de la iglesia y así también para todos aquellos que están fuera de la iglesia católica. Y le agradezco mucho, Padre Luis Toro, y créame que para mí es un gusto tenerlo aquí, un gusto poder compartir un poco también y poder estar aquí como hermanos reunidos, mi hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Eliseo. Qué alegría, qué alegría. Bendito sea el Señor. Su testimonio me llena de inmenso gozo. Y sé que muchos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales también sienten ese gozo, esa alegría. Cosas importantes, ¿no? Ciertamente, los hermanos separados que me escuchan, como lo hacía él,
Cuando escuchan la palabra de Dios, aunque sea, denle la cabida a la palabra de Dios un poquitico. Si le dan un poquitico de cabida, Dios va orando. Dios va orando. Aquello de no ser sordo. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. Si es mentira las enseñanzas que yo doy, pues Dios mismo le va a inspirar que eso es mentira. Y Dios mismo se lo va a demostrar que eso es mentira. Pero si es verdad, Dios mismo le va a mostrar que es la verdad. En sí, lo importante es amar la verdad, buscar la verdad. El que busca encuentra. El que toca se le abre. El que pide recibe. Tenemos que buscar la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, yo tengo que buscar la verdad. Usted, hermano separado que me escucha, si usted no busca la verdad, usted no está en Cristo, porque Cristo es la verdad. Y yo tengo que buscar la verdad. Y buscando la verdad en la historia, buscando la verdad en la Biblia, buscando la verdad, estudio, es importante. La mamá, ¿cómo se llama su mamá? María. Hermana María. Por algo llama María también. Sí. Pero hermana María, yo sé que vas a ver este video. Una palabrita para ti. No se trata de otra cosa, sino de buscar la verdad. Sé que estás muy cómoda donde estás. No se trata de estar cómodo. Se trata de estar en la verdad. Y le doy un consejo, busca hablar con su hijo Eliseo, a ver, que le explique con las escrituras qué pasó en su vida. Y luego compara, analiza. Porque al comparar vas descubriendo cuál es la verdad. Porque Dios le dio una inteligencia, le dio una sabiduría y usted puede sopesar a ver dónde está la verdad. No se cierre eso. No se cierre eso. No importa las amistades, no importa que el pastor le diga lo que sea. Fue muy valiente Eliseo al predicar a los suyos y decir, esto es así. Me parece excelente. Y es de valientes. Cualquier persona no lo hace. Es de valiente. Y Dios hará su trabajo más adelante. Y este video a lo mejor usted lo puede compartir con todos ellos, con sus familiares y con sus amigos, y con los que estaban con el grupo con el que usted estaba. E incluso los pastores lo pueden enviar y Sí. si algún día ese pastor quiere debatir conmigo, pues también podemos compartir. Pero es necesario que busquemos la verdad. Y es necesario de que ya es hora de que nos preguntemos por qué estoy aquí. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Sigo a un hombre o sigo a Dios? Esto es importante.